Nosotros los adultos somos el resultado de nuestro procesamiento sensorial. Esa es una frase que escucharás como una reflexión que nos trae Marisol Di Fede al conversar con Diani. Bienvenido al 6º episodio de nuestra serie especial, en la que ellas platican acerca de los sistemas sensoriales y los niños. No sé tú, pero es mucho lo que he aprendido en estos episodios y me ha ayudado a entender mucho de nuestro comportamiento humano. Hoy también Marisol contesta cómo las disfunciones de procesamiento e integración sensorial afecta el desarrollo de los niños, su calidad de vida y su aprendizaje. Y además también contesta cuáles son algunos de los diagnósticos en los cuales los terapistas ocupacionales pueden observar alteraciones del procesamiento sensorial. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. Somos un sistema compuesto por muchos subsistemas y ellos están actuando siempre en una sinergia que bueno, si se rompe, o sea, se rompe por un lado, impacta en otro y bueno, y así va dándose ese efecto y cada organismo se configura diferente, ¿no? En relación a cómo se van impactando de manera intrínseca los diferentes subsistemas. Por ahí lo veo yo. ¿Algo así es lo que quieres decir? Algo así es lo que quiero decir. Ok, entonces bueno, ahí además de esto que estábamos conversando, Diani, que es interesante, de que nosotros trabajamos, es un sistema trabajando con múltiples subsistemas. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto no es detectable a nivel de exámenes. O sea, un trastorno del procesamiento sensorial, tú no lo detectas o sea, por ejemplo, en una tomografía, en un examen de sangre, no. O sea, necesitas de un terapeuta muy entrenado, con un ojo clínico entrenado en lo que está viendo. 2, una constante y fluida comunicación para poder recoger información de cómo ese niño participa en diferentes entornos, porque la clínica del terapeuta ocupacional es un entorno controlado y tú quieres ver al niño en cómo se comporta en un entorno no controlado, donde él tiene que generar respuestas adaptativas a las exigencias de otras cosas y no a las que hace el terapeuta. Porque a veces también nosotros los terapeutas caemos en el error de facilitar las respuestas, porque sabemos que el niño nos da, pero realmente eso no ocurre en todos los contextos. No todo el mundo va por la vida facilitándole las respuestas al muchacho. Exacto. Entonces, eso es súper interesante porque, por ejemplo, a mí me llegan papás que me dicen, Marisol, no, es que ya yo tengo una evaluación de integración sensorial. ¿Y quién le evaluó? La psicóloga. ¿Y cómo le evaluó? Él me pasó un cuestionario sensorial. El cuestionario sensorial nos aporta un trocito. Y a veces ni siquiera la información que nos está aportando es confiable porque muchas veces los papás no son conscientes de lo que está pasando. El mismo maestro tampoco es muy consciente y pueden generar una matriz de información a través del cuestionario que es su perspectiva de lo que están viendo ellos del muchacho, pero a lo mejor de una forma muy superficial. Entonces yo no puedo guiar un diagnóstico solamente por un cuestionario. Esto se enlaza con lo que comentamos anteriormente, bueno, lo que comenté yo, mi preocupación en cuanto a la injerencia de ciertos especialistas, ¿okay? Quienes se muestran o se venden de manera tal que pueden abordar todas las áreas del desarrollo, ellos nada más, o sea, sin la participación del equipo. Entonces, terminan desvirtuando las cosas y el chico no recibe la atención integral que necesita realmente. Es así, Diana, es así. Entonces, claro, los desórdenes de procesamiento sensorial pueden tener muchas causas, Diana. Genéticas, bioquímicas, fisiológicas,
relacionadas con el ambiente, o sea, si fue un ambiente estresante, sí, o sea, muchas causas. Por eso yo digo que ellos no vienen solos, ellos siempre están de la mano con algún diagnóstico. Y yo siempre en los Así informes es. lo coloco, si mi pacientito no tiene un diagnóstico ya establecido, yo al final del informe coloco y digo que normalmente los trastornos de integración y procesamiento sensorial responden o van en concomitancia con algún trastorno del neurodesarrollo y que es preciso hacer una profundización y estudio del niño. En las áreas, entonces yo ahí mando neurología, psicología clínica, porque al terapeuta ocupacional no le toca, no le corresponde diagnosticar. Y yo tengo que apoyarme en la gente que lo hace. Exactamente, eso mismo hablamos en el episodio en el que tocamos el equipo interdisciplinario que debe atender a un niño con desorden en el procesamiento auditivo central. Yo destaqué allí de manera muy enfática la necesidad de asistir a la cita por neuropediatría, porque definitivamente pues hay mucho que indagar allí. Así es, así es. Entonces, si cuando nosotros evaluamos y podemos identificar cuál es la posible causa, por supuesto, eso nos va a dar a nosotros ganancia en el terreno de la intervención, porque nos va a poner en ventaja y vamos a poder entender mejor hacia dónde vamos. Sin embargo, bueno, como te digo, hoy en día muchos de los niños que están llegando a la consulta tienen una respuesta lenta o un poco estable, por decirlo así, o meseta, en relación a la intervención, y es porque ha habido como una sobreestimación de la integración sensorial, y eso también es importante porque muchas veces, por ejemplo, es que el niño se rasca la oreja 20 veces, eso es sensorial. Es que el niño no, eso es sensorial. Es que el niño, todo es sensorial. Entonces, a lo que no le saben explicar o dar explicaciones, todo es sensorial y resulta que no es sensorial, que hay otras cosas que hay que mirar, justamente lo que estábamos hablando, la parte de los subsistemas, sobre todo en autismo. O sea, yo tengo que ver inmunológico, endocrino, tengo que ver gastrointestinal. Si yo tengo un niño que llora todo el tiempo en una sesión de terapia y no se puede regular, van a decir eso es sensorial. No, y si ese niño no habla y si ese niño no puede expresarse y a lo mejor tiene un dolor, eso no es sensorial. Entonces, claro, hay muchas cosas que hay que revisar ahorita, hay una sobreestimación de integración sensorial. Yo la verdad, esto se lo enfatizo muchísimo a otros profesionales con los que yo comparto, no solamente en el consultorio, porque nosotros tenemos pacientes que son evaluados en otras clínicas y nos los derivan solamente, por ejemplo, para terapia ocupacional, pero siempre les digo, o sea, no, o sea, un trastorno de alimentación tiene un componente sensorial, pero es así, chiquitito, es mínimo. Tiene otras cosas que hay que revisar y que los papás insisten, o los otros especialistas, en decir que es solo sensorial. Entonces, hay cosas que hay que Claro, ver y dejar de sobreestimar las cosas. sí, cierto. Fíjate, aquí, bueno, creo que ya hemos hablado hasta ahora de este aspecto, pero por si acaso, si tienes algo más que decir con respecto a cómo las disfunciones de procesamiento e integración sensorial afectan el desarrollo de un niño, su calidad de vida, la cotidianidad y el aprendizaje, bueno, pudiéramos hacer como un cierre, ¿no? Para que entonces llegue de manera más expedita este mensaje. Claro, claro que sí, Diani. Bueno, fíjate, yo lo veo siempre de esta forma, ¿no? La ocupación. O sea, cuando hay impacto en la ocupación, hay impacto que hay que revisar y ver cuál es la base. Muchas veces las alteraciones del procesamiento e integración sensorial se empiezan a ver a nivel motor, por ejemplo, a niveles de habilidades cognitivas también, a nivel de actividades sociales y emocionales. Y era un poco retomar todo esto que habíamos hablado, o sea, si yo tengo una disfunción de procesamiento sensorial y evito que me estén tocando y todo eso, eso va a impactar en mis destrezas sociales. Si yo tengo una falla de propioceptivo y sistema táctil, va a impactar ¿en qué? En mis habilidades motoras.
Y entonces, claro, tú dirás, ay, no, bueno, pero es un problema motor, pero ese problema motor, cuando tú estás en desarrollo, te va definiendo como persona. Y yo siempre digo que nosotros los adultos somos el resultado de nuestro procesamiento sensorial. O sea, yo, Marisol, soy lo más evitativo posible de cualquier cosa que implique riesgo. A mí esas cosas no me gustan. A mí me gusta pisar sobre seguro y es mi personalidad desde lo sensorial. Pero admito que hay gente que es mucho más de edad que yo y sin embargo se atreven a hacer otro tipo de cosas que yo no hago, ni me atrevería a hacer motoramente, como lanzarse Benji por un puente. Y eso es un buscador sensorial. Entonces, el impacto que pueda haber a largo plazo en la vida de ese niño es básicamente definir cómo este niño va a ir por la vida. Lo que pasa es que además de que va a definirlo, ¿ok? Lo va a meter en el saco otras cosas porque les van a poner una cantidad de etiquetas encima a lo largo del camino que realmente no están relacionadas con eso, sino que todo esto era una base sensorial. Por ejemplo, es un niño antipático, es la oveja negra de la familia porque él es el único que no le gusta que lo abracen y eso es un defensivo táctil. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Entonces van cargando con una cantidad de etiquetas los pobres que terminan desvirtuados realmente de lo que son. Y se les hace mucho más complejo adquirir algunas destrezas, algunas habilidades de lo que normalmente uno esperaría. Entonces, a veces las expectativas de los papás son tan bajitas en relación a cómo quisieran que sus hijos de verdad funcionaran en torno a sus quehaceres, a sus ocupaciones, que simplemente prefieren de que los niños vayan por ahí dando traspiés, sin darse cuenta del impacto que esto tiene a nivel emocional. ¿Sí me explico? Por otro lado, también tengo otros papás que tienen unas expectativas muy altas y pretenden que los niños se arreglen y sean perfectos y nada más que, pues, o sea, hagan lo que ellos consideran que es importante. O sea, yo lo que creo es que aquí la importancia es que el niño en particular se sienta cómodo, no se sienta subestimado en ningún aspecto de sus ocupaciones, que se sienta que es capaz y que si tiene una dificultad va a tener las herramientas para poder solventar esa dificultad. Muchas veces no las tienen y muchas veces eso va generando un lastre a lo largo de la vida hasta que, bueno, la cosa se va complejizando. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que tener claro. Nos van a ahorrar muchos años de terapia. Sí, definitivamente. Ahora fíjate, tú has nombrado puntualmente algunos diagnósticos, ¿no? Relacionados con este desorden de procesamiento sensorial. ¿Quisieras nombrar algunos otros? ¿Quisieras como poner en un solo bloque para que se condense la información, ponerlos todos en un mismo mensaje para que entonces podamos, digamos, digerirlos mejor? Sí, bueno, en primer lugar, el autismo. El autismo, de una u otra forma, tiene una heterogeneidad de respuestas sensoriales impresionante. O sea, tenemos los niños que tienen dificultades con el tacto, bien sea porque hay una hiperrespuesta, lo que se conoce como un defensivo táctil, y entonces impacta en todas las áreas de la ocupación relacionadas, por ejemplo, con las actividades de la vida diaria o con las actividades de aseo personal, o niños que por el contrario tienen una hiporresponsividad y entonces son niños que buscan sensaciones y no miden peligro. Entonces son esos niños con autismo que salen corriendo y cruzan una calle sin mirar, por ejemplo, si viene el carro o se están trepando por el techo de la casa sin dar, o sea, sin poder interpretar qué es lo que va a pasar o lo que va a bajar o que si se cae. Todo esto son alteraciones de modulación que se ven mucho en autismo, sobre todo en los primeros años del autismo. Otra de las cosas que también se ven mucho en autismo son los trastornos de praxis motora. Y están muy asociados después a fallas importantes a nivel de todo lo que son las funciones
como que habíamos hablado de atención, de concentración, de memoria y funciones ejecutivas. Y que a la larga van deteriorando la salud mental del chico o de la chica y pueden generar ansiedad, depresión, y que es lo que más se ve hacia la época de la infancia en el autismo, ¿no? Entonces, si esto lo empezamos a trabajar desde el minuto 1, creo que lo podemos redirigir hacia otras cosas. Y esto tiene todas sus bases en fisiología, pero eso es para otro podcast, lo que yo les estoy explicando aquí. Sí. Déficit de atención con hiperactividad es el primo del autismo. Muchas veces está incluso en la misma comorbilidad con el autismo. O sea, hay niños que tienen los dos componentes, así como pueden tener también un trastorno del lenguaje asociado a otro diagnóstico. ¿Sí me explico lo que...? Entonces, son los diagnósticos donde más los vemos. En parálisis cerebral infantil también se ve lesiones neurológicas tempranas, en trastornos de la regulación. Parece mentira, pero hoy en día se ven muchos trastornos de la regulación. A mí cada vez me llegan más bebés con trastornos de regulación, con trastornos del sueño, con trastornos de alimentación, con trastornos de conducta desde chiquiticos, oposicionistas desafiantes. O sea, hay un sinfín y una gama muy amplia de trastornos donde nosotros podemos observar alteraciones del procesamiento sensorial. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram a través de nuestra cuenta Desde la Escucha Podcast, o nos puedes escribir un correo electrónico a desdelaescuchapodcast@gmail.com si deseas que ampliemos información sobre algún tema de tu interés. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.